Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy Gloria Quevedo, eh, docente del programa de Administración de Empresas. Estamos en nuestro curso académico, Geografía Económica. Entramos en esta fase 2, unidad 1. O sea, cuando hablamos de la unidad 1 estamos hablando de todas las temáticas que vamos a abordar durante este periodo académico en la unidad 1 y unidad 2 sobre nuestra geografía económica. Bien, en esta fase 2 abordamos toda la temática sobre las teorías de localización, fase 2, unidad 1. Bien. Las teorías de localización se determinan a partir de las decisiones empresariales, buscando siempre el mejor lugar de localización para un negocio de una economía de mercado que lo que se busca minimizar costos de operación como transporte, materias primas, infraestructura, buscar todos los beneficios en pro de la persona. Hablamos que para un negociante el problema principal en sus actividades es la localización de sus productos, cómo pueden quedar mejor ubicados, estratégicos para su intercambio. Por lo tanto, es necesario determinar la ubicación para las instalaciones de una planta física, industrial, comercial o de servicios, con ese gran objetivo, buscando siempre maximizar rentabilidad. Uno de los problemas que se aborda en la geografía económica es que viene a estudiar los movimientos, los flujos de las personas, de mercancías, sobre un territorio y ese lugar y espacio de distancias. Además, hay otras variables como los salarios, ingresos y todo lo que se hable de economía interna y externa. Bien. Refiriéndonos a ese importante problema que hay en la vida cotidiana, ¿qué busca el hombre o qué busca el ser humano? Dice, ¿dónde comprar una casa? ¿Dónde comprar un edificio? ¿Dónde comprar mi negocio? ¿Dónde ubicarme? ¿Dónde pueden estar los colegios, los centros de salud? ¿En qué lugar? ¿En qué distancias? En fin, dónde están todas las instituciones financieras, bancarias, los comercios, nuevas tiendas. Entonces, importante es poder buscar esa ubicación. Bien. Entre las teorías que abordamos, tenemos a unos grandes tratadistas de estas, como von Thune, Alfred Weber, Walter Christach, Lodge, Reich, Hotelch, Krugman. Dice que siempre los consumidores o demandantes que se concentran en puntos discretos del espacio geográfico y se evidencia en los trabajos que ha propuesto el señor Von y Weber. Las teorías que considera de estos demandantes o consumidores están dispersas en áreas de mercado de diversos tamaños, en los modelos teóricos, porque ellos plantean toda su teoría bajo modelos. Y entre estos también tenemos a Lodge, Hotelch y con la nueva geografía económica. Se observan dos grandes enfoques en el estudio de fenómenos de localización. Se argumentan las particularidades físicas de un territorio que explican la concentración de las actividades económicas y la población en ciertos lugares. Es decir, que se mira, ¿cierto?, cuáles son, cómo está el terreno, cómo puede ser la ubicación para
para poder desarrollar determinada actividad, qué tiempo puede haber, qué espacio puede haber. Por eso juega un papel muy importante en general el transporte, el tiempo, en fin, hay muchas variables. La interacción económica entre los agentes de retornos crecientes a escala, las externalidades y los costos de transporte, para explicar la distribución de las personas y la actividad económica en el espacio. Esto es uno de los argumentos que proponen ellos en sus modelos económicos, en sus modelos de esta teoría de localización. Construyen esos modelos basados en los precios de la tierra, la calidad y los costos de transporte. Seguimos hablando de von Thuner en este caso. ¿Qué plantea él más? Dice que la localización de estas actividades agropecuarias en función de la renta de ubicación tiene que pues ser muy propicia para poder buscar mejorar la productividad en general y la producción en general. El uso del suelo que se encuentra cercano a la ciudad es más costoso que los terrenos alejados. Entonces hay también que mirar la situación, ¿no? La cercanía a la ciudad depende de si un producto es más o menos perecedero que otro, porque de acuerdo, si los productos son más perecederos que otros, pues tienen que tener mayor cuidado con este producto y cómo debe ser el transporte para ello, los cuidados que debe tener, ¿cierto? Las logísticas que se debe manejar. Existen también diferentes costos de transporte para diferentes productos para los bienes perecederos. Son diferentes los precios dependiendo de la renta de la tierra. También, eso sí, de acuerdo, por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a comprar determinada ropa, digamos aquí en Bogotá, cómo nos pueden salir los costos o cómo nos puede salir el precio, ¿cierto? De esta ropa aquí, o digamos en Medellín, ¿cómo puede ser? Son diferentes manejos que se están dando de acuerdo a las ubicaciones, de acuerdo a los insumos, a los recursos, todo lo que se maneje. Bien. Alfred Weber habla sobre la localización industrial. ¿Qué plantea? Entonces, hay unos aspectos, unos supuestos importantes desde el espacio que tiene que haber para la infraestructura o desplazamientos, el costo de transporte, que sean, ojalá buscar lo más mínimo, los recursos localizados, pues que los recursos buscar minimizar los costos de todos estos recursos, y el mercado en general, ¿cierto? Cómo se viene a manejar, de acuerdo pues a los mismos aspectos de la demanda del consumidor. Así se tiene en cuenta cómo podemos también buscar esa localización más propicia y de buen manejo para que finalmente la productividad sea más rentable, ¿no? Mayor. Bien. Dice Max Weber, el mayor problema es ubicar a la empresa que produce un solo bien en el lugar que presente los menores costos de transporte de los insumos para producir un bien, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. La ubicación de una planta industrial está relacionada con 4 factores fundamentales: la distancia a los recursos naturales, la distancia al mercado, los costos de la mano de obra y las economías de aglomeración. La economía de aglomeración, donde el costo de producción tiende a disminuir o e instalar esa planta de producción en donde sea más barato. Hay que comenzar por ahí, mirar dónde podemos ubicarlo y que sea más barato, y que también pues podamos tener ese consumidor, ¿cierto? Cerca, o que tenga todas las facilidades, se le facilite para poder llegar a adquirir su producto. Las empresas que producen los mismos bienes con mano de obra especializada disminuyen los costos de transporte. Hay que buscar eso. La concentración de recursos produce economías de escala. Y hablar de economías de escala es hablar de esa misma productividad, ¿no? Cómo se maneja esa producción. Teoría de Christchurch o del lugar central. Dice que él plantea en su modelo, dice, busca la solución
al problema de la localización óptima de los vendedores en una región cualquiera y propone que la distribución espacial de la demanda del consumidor y los patrones de localización de los servicios y algunas manufacturas orientadas hacia el mercado, pues que sea muy bien buscar esa ubicación, lo que decía antes, buscar una mejor ubicación que facilite todos los accesos mejor a ese consumidor o ese demandante. El alcance físico del mercado, que es la distancia más grande que el consumidor está dispuesto a recorrer para comprar mercancías a un determinado precio, ¿sí? Ese alcance físico que hay, ¿cierto?, de un lado a otro. Por ejemplo, cuando encontramos zonas donde están vendiendo todos los repuestos, por ejemplo, para carros, ¿cierto? Entonces ahí es más fácil, ya pues se maneja, los precios se pueden volver competitivos y todo, pero sí también ahí mismo también podemos pensar en minimizar en costos y facilitarles también a los consumidores. El umbral de la demanda, monto de las ventas mínimas donde la empresa permanece en el negocio. Entonces, buscar que siempre haya cómo estar vendiendo y rotando ese producto, facilitado en el manejo o en las distancias o en los sitios que realmente convergen facilidad y propicien los mayores beneficios tanto para el demandante como para el demandante o consumidor como para el productor. Pues de ahí la importancia de tener muy buena localización, ¿no?, de hacer una buena manejo de la buena localización. Según Krugman y Venables, muestra cómo la concentración espacial se deriva de interacción de las economías de escala, costos de transporte y la movilidad de los factores de producción. Entonces sabemos que los factores de producción son ¿qué? Tierra, mano de obra, capital y hoy día el conocimiento, ¿no? Se utiliza la teoría del lugar central donde está la localización del factor humano como determinante para los costos de producción. Entonces es importante este estudio, ¿no?, que se haga teniendo en cuenta como factor principal realmente. Pues uno dice todos los factores son necesarios, pero el ser humano es el determinante para buscar siempre esos mejores costos de producción. Las empresas buscan ubicarse en áreas donde existe mayor mercado con el fin de lograr ahorro de transporte. Venables es el que plantea. Muy bien. La teoría central de él dice que se conoce como la primera y segunda naturaleza geográfica de la economía espacial, donde nace en virtud de todos los recursos naturales. O sea, está mirando, cuando hablamos de recursos naturales, hablar de ese mismo sector. Tenemos 3 sectores de la economía: el primario, secundario y terciario. Importante, pues ahí tenemos, como estamos hablando de ese primario, toca en su temática. Mientras que la segunda se caracteriza por la interacción de los agentes económicos, la comercialización, la transformación de un producto que viene de la parte natural, ¿cierto?, que lo extraen y lo transforman o con ese hacen otro producto. Se caracteriza por la interacción de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Cuando hablamos de agentes económicos hablamos del gobierno, del consumidor, ¿cierto? Bueno, con los retornos crecientes de escala determinando la ubicación de una actividad. Es decir, buscan cómo la producción sea más objetiva y productiva, ¿no?, en general, ¿no?, que crezca, ¿no?, que crezca. Para Krugman, la concentración de una actividad económica genera incrementos en la demanda por la tierra local, subiendo el costo de la renta y generando deseconomías externas. Las empresas producen bienes y servicios con un incremento en el costo por unidad de cada producto. Entonces, miren, muy importante, todos casi plantean en sus modelos, hablan mucho del costo de producción, importantísimo el manejo, teniendo en cuenta los factores económicos que tenemos en esta temática en general de la localización. En la nueva geografía económica se determina dónde se concentran las industrias y la concentración de las empresas en el mismo lugar. Bueno, esto ha sido
Gracias por su atención. Espero pues de que ya tenemos una noción general sobre el manejo de esta localización. Gracias por su atención.